Eso es lo que nosotros creemos que subyace tras las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León. Arbitrariedad, incoherencias, abusos de poder e injusticias. Hola, ¿qué tal? Desde que se suspendieron las fiestas en la comunidad, el alcalde de Valladolid se rebeló y se negó a cancelarlas. Hoy sigue en su empeño de mantener algunas actividades, algo que no comparte ni tan siquiera el ministro de Sanidad. Acusa a la Junta de que las restricciones no tienen sentido sanitario. Todo esto, Eva Elvira, afecta de lleno a las empresas teatrales y de espectáculos. Así es, de hecho el Teatro Zorrilla, a cuya puerta nos encontramos, tenía programadas 11 espectáculos para la próxima semana, en lo que debían ser las ferias y fiestas si se pudiesen celebrar. Ha señalado ya que probablemente no vaya a celebrarse ninguna, y la misma suerte va a correr el Teatro Calderón, con capacidad para 1000 personas, 200 butacas querían ocupar, pero al quedarse con tan solo 25 ven inviable que puedan llevarse a cabo. La repercusión es catastrófica porque hemos estado meses preparando esta feria, hemos contratado 11 compañías y 24 horas antes de que se desplacen a Valladolid, pues nos cierran prácticamente. No solo el sector del espectáculo sufre las consecuencias económicas de esta crisis, el paro aumentó en el mes de agosto en casi 30.000 personas más en España. También en la comunidad ha subido el desempleo, eso sí, menos que la media española. El sector servicios, el más perjudicado. La verdad que yo siempre he pensado que no trabaja el que no quiere, pero leches. Me apunto por primera vez aquí en el paro. He estado en ERTE, ahora me han dado de alta otra vez, pero estaba con los ERTEs antiguos reclamando dinero que no había cobrado. Primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular. Hacía más de 6 meses que no se veían cara a cara. La reunión ha durado casi 2 horas. Tiempo suficiente para hablar de muchos asuntos. Es la primera reunión de Sánchez en su ronda de contactos con la oposición para negociar los presupuestos. Daniel de la Fuente, ese encuentro termina como empezó, sin acuerdos. Sí, 2 horas de encuentro que termina sin acuerdos en dos de los grandes temas que se habían puesto encima de la mesa. Dice Casado que ve inviable un acuerdo en la renovación de las instituciones públicas porque en el pasado se apartó a los populares para tomar decisiones en ese ámbito y también en los presupuestos. Dice el líder de los populares que el Gobierno no ha hecho los deberes, que se llega tarde y que ahora la pelota está en su tejado. Donde sí que hay atisbo de acuerdo es en el plan para crear una agencia de recuperación económica y también para hacer un pacto de Estado por la sanidad. Y hoy entramos en un colegio para ver con detalle cómo se están preparando para la vuelta a clase. Falta una semana y muchos padres siguen preguntándose qué harán con sus hijos si tienen que hacer cuarentena. Ellos no podrán solicitar una baja laboral retribuida. Y en cuanto al tiempo, nos esperan unos días de sol, con calor por las tardes, pero con madrugadas frescas. Francisco, cuéntanos. Así es, Ana, buenas tardes. De hecho, esta mañana hemos tenido la confirmación de un récord de temperatura mínima. Se produjo antes de ayer a primeras horas en el aeropuerto de Salamanca. Nunca antes se había bajado hasta los 4 grados en agosto y la estación nació en 1945. Hoy vamos a tener cielos despejados durante la tarde, mucho sol y temperaturas que van subiendo. Ya hoy rozamos los 30 grados en algunas zonas. El alcalde de Valladolid denuncia abuso de poder por parte de la Junta en sus medidas restrictivas. Dice que duda mucho de que se hayan tomado por razones sanitarias. Insiste, las recurrirá. Y Eva Elvira ha llegado a decir que no entiende cómo se permite la vuelta a las aulas si la cosa está tan mal. Así es una de las mayores incongruencias que señala Óscar Puente ante las medidas que van a entrar a las 12 de esta noche. Dice Óscar Puente que no tiene sentido que vuelvan a las aulas si estamos tan mal, o que, por ejemplo, la capital no puede hacer un montón de actividades y sí se permitan en municipios que están en el Alfoz. Pone el ejemplo de Arroyo de la Encomienda, con un centro comercial, una gran superficie comercial, que va a poder aglutinar cada día 8 o 10.000 personas, pero aquí en un teatro en su interior solo podrá haber 25. El Ayuntamiento de Valladolid rechaza de lleno las medidas que entran en vigor esta madrugada y tiene clara la motivación real. El señor Igea estaba obsesionado con que no hubiera nada durante la semana de ferias de Valladolid, aunque lo que hubiera no tenga la menor incidencia en la salud de la ciudadanía.
Descarta un criterio sanitario y pone como ejemplo las situaciones que se producen, limitaciones en la propia capital, pero no en los municipios del Alfoz. En el Río Shopping pueden entrar 8.000, 10.000, no hay problema. En el Teatro Calderón, con un aforo para 1.000, 25. Alusiones constantes al vicepresidente de la Junta y a la manera en cómo anunció dichas medidas. Las fiestas más distintas de su vida, pero las más importantes de su vida. Es muy importante que en estas semanas todos trabajemos para evitar volver a la situación de marzo. El principal objetivo de las medidas adoptadas ayer eran impedir la celebración de las no ferias. Y niegan que el pasado 18 de agosto, en el encuentro con el Gobierno regional, se hablase de la delicada situación de la capital. Me gustaría que me dijese en qué momento informó algún aspecto concreto de Valladolid. De lo que se habló es de Aranda. Invita a la Junta a solicitar el estado de alarma, pero asegura que no lo hacen porque han puesto la salud de los castellanos y leoneses al servicio de la estrategia política del Partido Popular. Pues de esta polémica también ha hablado el ministro de Sanidad y lo ha hecho para ponerse del lado de la Junta. En Antena 3, Salvador Illa, compañero de partido de Óscar Puente, ha apoyado las decisiones del Gobierno regional y además pide diálogo. Yo también, como ministro de Sanidad, pues apoyo las medidas que tomen las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, que son los que hacen un seguimiento de la situación epidemiológica, y a mí me parece muy importante actuar con prontitud y con contundencia, siempre proporcionada a la realidad epidemiológica. Por tanto, avala la decisión de Castilla y León. Yo, todas las decisiones que toman las comunidades autónomas, entiendo que están proporcionadas a la situación que ven. Salamanca es la otra capital que a partir de esta medianoche sufrirá también las restricciones de aforo, pero allí nada de bronca. De hecho, vean, hoy la consejera de Sanidad ha comparecido con el alcalde para anunciar juntos las medidas. La consejera de Sanidad ha explicado que también le propuso al alcalde de Valladolid un encuentro similar, pero a Óscar Puente no le pareció oportuno. De esa tirantez institucional, Paco Gómez, a una total cordialidad en Salamanca. Buenas tardes. Cordialidad que se escenificaba en este encuentro desarrollado en el Ayuntamiento de Salamanca, en el que la consejera de Sanidad ha agradecido la rapidez del consistorio para tomar medidas como la anticipación del cierre de las piscinas, que será ya este jueves, o la cancelación del programa cultural de las ferias y fiestas de septiembre. Una situación a la que se llega, dice la consejera, ante una tasa de contagio que se ha disparado en la última semana y con el objetivo precisamente de evitar tener que tomar en poco tiempo medidas más duras y drásticas. La misma situación que se da en Salamanca se da en Valladolid, ha recordado, por eso ha afeado la actitud tomada por el alcalde vallisoletano, Óscar Puente. Cada uno tiene las perspectivas, pero cuando ya tienes 1.000 ingresos en los dos hospitales de Valladolid y más gente en la UCI y con una propagación tan importante como la que estamos viendo, yo creo que hay que tomar decisiones, pero bueno, él puede, evidentemente. No seré yo la que diga que no me parece que lo que considere que tiene que hacer. La suspensión de las fiestas en Valladolid y en Salamanca supone miles de euros en pérdidas, tanto para hosteleros como para empresas relacionadas con el sector cultural. Con apenas tiempo para anular contratos, muchos empresarios teatrales ven esta decisión una catástrofe para su negocio. Eva Elvira, ¿cómo ha sentado en los teatros de Valladolid? Pues ha sentado bastante mal porque reconocen que van a tener muchas pérdidas, les ha pillado a última hora y tienen ya poca capacidad de reacción. Solo el Teatro Zorrilla, cuya puerta nos encontramos, va a cancelar las 11 actuaciones que tenía previstas. Y el Teatro Zorrilla, uno de los centros donde se iba a programar cerca de 80 espectáculos dentro de septiembre a cielo abierto, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, también tiene serias dudas de que se pueda llevar a cabo ninguna representación. El Monaguillo, Gabino Diego, Falete, en total 11 compañías contratadas y 11 cancelaciones. La repercusión es catastrófica. La limitación de aforo en las medidas impuestas por la Junta supone un duro golpe para el mundo de la cultura. Un teatro, cualquier teatro de más de 500 localidades, ya medidas con 25 personas, ¿qué hacen, no? Las medidas que ha tomado la Junta son absolutamente irresponsables y absurdas. Los teatros ahora mismo son los espacios públicos posiblemente más seguros. Despreciados, ridiculizados y horrorizados. Así es como se siente Óscar Lobete, pianista vallisoletano. Su actuación estaba programada para este viernes.
Conmigo venía Ramoncín, venía Alex de la Nuez y venían ciertos miembros de Ketama. Y alguien más, porque también le acompañaba Serrat. Estamos jugando con la comida de familias, estamos jugando con las hipotecas. Los integrantes del grupo Feten Feten todavía no saben qué sucederá con su concierto del lunes. Denuncian la falta de apoyo a las actividades culturales. Por ejemplo, en un Teatro Calderón que tiene un aforo de 1000 personas, o Miguel Delibes que tiene 1700, que de repente digan que solo puede haber 25 personas, pues no creemos que sea lo mismo que si es una sala de 20 metros cuadrados, ¿no? Y ya hay quien se enfrenta a pérdidas de miles de euros. El impacto económico que ha supuesto el preparar todo para estrenar aquí en Salamanca ha sido de unos 8.000 euros en medidas anti-COVID. De momento han aplazado el estreno del espectáculo y esperan encender las luces del escenario lo antes posible. Donde sí se mantiene el programa de fiestas es en Zamora. Arrancan hoy, eso sí, condicionado por las medidas anti-COVID. Un programa plagado de actuaciones musicales, conciertos que en algunos casos van a ser con entrada previa. El objetivo del consistorio zamorano es apoyar la cultura, pero teniendo claro que la salud es lo primero. El programa está con todos los protocolos que hay a fecha de hoy. Si mañana las autoridades competentes, la Junta, nos dijera que hay que hacer algún cambio, alguna modificación, pues estaríamos a ello. Si tuviéramos que cancelar algo porque no es posible adaptar el protocolo, pues igual. Emotivo homenaje el que ha rendido hoy Ponferrada a las víctimas del coronavirus. Una placa con un verso del poeta Juan Carlos Mestre y un olivo mantendrán viva la memoria de las personas que han fallecido durante la pandemia, pero también de quienes han logrado superar la enfermedad. El acto ha rendido también homenaje al colectivo de la sanidad y ha puesto el foco en quienes no pudieron ni despedirse de sus seres queridos. Recordar solemnemente a nuestros seres queridos y dejar escrito para la historia tanta despedida abrupta, el hondo pesar de no haber podido decirles adiós, o ni siquiera proporcionarles el alivio de nuestra compañía en sus últimos momentos. Desde que comenzó la pandemia, más de 4.400 personas han fallecido en la comunidad por coronavirus. Los datos en Castilla y León suman hoy 442 casos nuevos y se acumulan un total de 35.566 personas contagiadas. En las últimas 24 horas no ha fallecido nadie en los hospitales. Y esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, esta última situada a la cabeza de contagios y de fallecidos. El objetivo es tratar de evitar que los brotes que se están produciendo en la capital madrileña se extiendan a las regiones limítrofes, como ya pasó en las peores semanas de la pandemia. Esta segunda ola de coronavirus empezó con fuerza en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que llegó a estar confinada durante 2 semanas. En total, 6 personas han fallecido y 30 han estado ingresadas. Ahora la situación en el hospital ha mejorado, pero debido al incremento de casos han tenido que implantar medidas que estaban previstas para los meses de octubre y noviembre. Nosotros tenemos un plan de reescalada que hemos aplicado ya. A partir de cierto número de ingresos solicitaríamos la reapertura del hospital de convalecencia para dar cobijo a todos los que lo necesiten. Estamos preparados, hemos contratado 2 internistas más, hemos reforzado las guardias de urgencias y de medicina interna. Las residencias siguen en el punto de mira tras ser uno de los principales focos de contagio durante el estado de alarma. Para evitar brotes, en estos lugares continúan las labores de desinfección. En el caso de Ávila, la Diputación sigue actuando en los 41 centros públicos y privados que se reparten por esta provincia. Casi 30.000 personas más engrosaron las listas del paro en el mes de agosto en España. El desplome del turismo ha tenido mucho que ver aquí en Castilla y León. Estefanía, también ha subido, pero menos que a nivel nacional.
Sí, los datos del paro también han aumentado en Castilla y León, pero como bien dices, lo han hecho por debajo de la media nacional. Vamos a verlo en la pantalla. Si comparamos los datos de este mes de agosto con julio, estas son las cifras. 427 personas han pasado a engrosar las listas del paro en nuestra comunidad, un 0,27% más. Casi 30.000 personas, como vemos, en España. Ese porcentaje, por tanto, aumenta un 0,79%. Vemos más datos. Esos porcentajes se disparan si en vez de comparar agosto con el mes anterior, lo comparamos con el mismo mes, pero hace un año, es decir, la tasa interanual. En este caso, el paro aumentó en Castilla y León un 18% y en España lo hizo un poco más, el 24%. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues en estos datos que ven. Castilla y León tiene ahora mismo 155.750 desempleados. Importante, seguimos estando por debajo de la barrera de los 160.000 parados. España supera ligeramente los 3.800.000. Más datos. Desglosamos ahora estas cifras por provincias. Aquí lo ven. En términos absolutos, Valladolid está a la cabeza del número de desempleados, con algo más de 34.000. Le siguen León y Salamanca. A la cola de esta lista, Segovia y Soria, con casi 8.000 y 4.000 desempleados respectivamente. Por sectores, es el sector servicios el que acapara el mayor número de desempleados y con una notable diferencia con respecto al otro. 107.000 personas de los 155.000 parados pertenecen a este sector. Y un último dato para terminar. En agosto se firmaron algo más de 56.000 contratos, casi un 28% menos que en el mes de julio. Esta mañana nos hemos acercado hasta una oficina del ECIL para conocer en primera persona el drama que supone quedarse sin un empleo. Para algunos, hoy era su primera vez. Es la primera vez que voy a cobrar el paro. Me apunto por primera vez aquí en el paro. Otros repiten y además lo hacen con la preocupación de no volver a estar activos. Me quedo ya sin ingresos y vivo de alquiler en una habitación. Y a ver, porque si no, pues yo qué sé, me voy a quedar en la calle. Si te digo la verdad, no sabemos ni lo que vemos, porque no sabemos ni cómo va a venir, ni en un futuro a ver si se van a empeorar las cosas o no. El sector servicios y en concreto el de la hostelería, uno de los mayores perjudicados. Creo que está siendo el cabeza de turco de esta pandemia. No se está recuperando ni un 50% de lo que se tendría que recuperar. Ahora he vuelto a entrar en ERTE, pero pues por la situación de la hostelería, no sé, espero que no mucho tiempo, pero bueno, visto lo visto, cada día nos ponen nuevas reglas, entonces no tiene buena pinta, la verdad. He estado trabajando estos últimos 3 meses, pero por horas, con una empresa, una ETT. Algunos reclaman soluciones. Los políticos tendrán que hacer algo. Falta una industria fuerte que nos dé empleo a los chicos jóvenes y de media edad, claro. Yo creo que hay que tener esperanza, quiero decir. Mientras tanto, la búsqueda de un empleo continúa. La Escuela de Pilotos Flyby despliega en Soria. Los alumnos han comenzado a volar gracias a la incorporación de 2 aviones bimotor, que serán más en los próximos meses a medida que aumente el número de estudiantes. De momento son 30 y provienen de países como Portugal, Reino Unido o Países Bajos. Los futuros pilotos de la Escuela de Flyby ya despegan desde la pista de Garray. Tras recibir el permiso de aviación civil, el aeródromo soriano ha incorporado 2 aviones de un solo motor con los que empiezan a sumar horas de vuelo. El ala alta, que es una Cessna, y estos aviones son los más utilizados a nivel mundial para formación. Son unos aviones muy robustos y muy nobles para formar a los pilotos. Y los otros pues son aviones más nuevos, más recientes, y la ventaja que tienen un glass cockpit muy moderno, que es básicamente similar a como tiene la aviónica los aviones comerciales. No se descarta que más adelante llegue otro avión de 2 motores. De momento, a finales de año habrá 4 aparatos. Conforme vayan creciendo los alumnos y ya vayan su formación siga adelante, pues ya vamos a necesitar más aviones porque ya empiezan a hacer viajes a nivel español. Y es que los alumnos necesitan sumar 200 horas en el aire para aprender a hacer maniobras de todo tipo. Primero 15 vuelos con instructor. Mi primer vuelo fue muy tranquilo, lo cielo perfecto, no había nube, nada, todo perfecto. Pero en mi segundo vuelo sí teníamos un poco de turbulencia, estaba mucho viento cruzado. Nosotros fuimos al ecopunto y hacíamos unas emergencias simuladas.
Por delante tienen hasta 8 meses de formación. Si se cumplen las previsiones, Flyby llegará a operar hasta 24 vuelos diarios desde Soria. En Mujer, una mujer ha fallecido tras ser atropellada por una motocicleta. Ha sucedido a primera hora de la mañana en esta céntrica avenida. Comienza la puesta a punto del protocolo anti-COVID en los colegios. A falta de una semana, muchos colegios ya están señalizados, con entradas y salidas de los alumnos bien diferenciadas. En las aulas, los pupitres con el 1,5 metros de distancia y una clase reservada al aislamiento en caso de un posible positivo. Ya lo ven, los colegios lo tienen todo listo para la vuelta a clase. Algunos, como este que les vamos a mostrar en Valladolid, han tenido que elaborar hasta 8 turnos de recreo para mantener todas las clases en espacios diferentes. Todo un reto organizativo para un centro de casi 700 alumnos. Este colegio prepara la apertura de sus puertas, esta y también esta. Unos entran a -10, otros a punto, otros a 10. Una vez dentro, en fila a tomar la temperatura y por esta escalera, solo de subida, accede el primer ciclo de primaria. No es una empresa en la que pones unas normas, las escribes y la gente las lee y las cumple. Aquí hay que señalizarlo todo, hacerlo todo muy visual, hacerlo todo muy sencillo porque son niños pequeños. Las clases más numerosas se han desdoblado. Esta aula de informática es ahora la 4ª línea de 4 años. Esa elección de a qué niños separas, a qué niños no, por qué, eso para nosotros ha sido lo más duro. Y estos grupos burbujas se mantendrán desde infantil hasta 6º de primaria, también en el comedor. No se va a relacionar con el resto de clases, al menos de forma presencial, ni para entradas ni salidas, ni para recreos. Las mesas se separan, cambian los trabajos en equipo y se acabó compartir materiales. Habrá que dar una segunda vuelta a todo lo metodológico como lo estábamos llevando hasta ahora. Yo creo que sí que hay una manera de hacerlo diferente, lo que pasa es que nos tenemos que plantear pues eso, utilizar más las tecnologías de la información. Papel y gel desinfectante en todos los baños y en el patio hasta 8 turnos de recreo diferentes. El espacio es amplio y sí que se puede hacer, pero sí que lleva bastante tiempo pensar. Todo un reto para organizar a sus casi 700 alumnos. Y el reto de muchos padres este año será conciliar la vida laboral y familiar. Solo podrán acogerse baja laboral si su hijo da positivo por coronavirus, pero no si lo envían a casa para estar en cuarentena. Hoy Comisiones Obreras ha presentado su informe para garantizar la presencialidad de forma segura en las aulas. El sindicato exige al Gobierno central que haga cumplir a todas las comunidades autónomas el ratio de 20 alumnos por aula y en cuanto a las bajas laborales, dicen que son insuficientes. No creo que sea razonable que si un niño, por la circunstancia que sea, se tiene que quedar en casa, solo si es positivo su padre o su madre sea cubierto con una baja laboral. Esto, por un lado, no parece razonable y, por otro lado, tirando por elevación y haciéndome eco de la propuesta que ya hicimos en el mes de mayo, en nuestra opinión habría que complementar el programa Me Cuida. Vamos a volver a poner aquella propuesta de prestación social complementaria para cubrir una parte de la reducción salarial encima de la mesa. El Consejo de Enfermería de Castilla y León y varias asociaciones de padres y madres de la comunidad se han reunido para reclamar a la Consejería un nuevo acuerdo. Piden que se amplíe el número de enfermeras de los centros educativos, que actualmente cifra en 30 y la mayoría de ellas se encuentran en centros especiales. Aseguran que la comunidad tiene enfermeras suficientes y la falta de recursos económicos no puede ser una excusa ante esta situación tan grave. En Castilla y León, por ejemplo, hay 30 enfermeras que están ya y dependen de educación y pertenecen a educación. 30 enfermeras que son muy pocas. Creemos que el profesorado necesita un referente sanitario a la hora de aplicar los protocolos, a la hora de plantear dudas. Y el campus Duques de Soria acoge desde hoy el primer congreso que se celebra en la ciudad desde la pandemia. Se trata del 4º Congreso Internacional sobre Educación, Patrimonio y Creatividad. Está dirigido a profesores de facultades de educación y docentes de infantil, primaria y secundaria. Este año se celebra en formato mixto, es decir, presencial, pero sobre todo online, ya que la mayor parte de las más de 45 comunicaciones previstas van a realizarse de manera telemática.
estamos muy contentos porque esto no ha reducido el número de participantes. De hecho, yo creo que hemos tenido más propuestas para comunicación que otros años. Tenemos 35 universidades e instituciones culturales, estamos en torno a 8 países diferentes y yo creo que esto es un congreso de patrimonio, ¿no? Además del valor educativo que tiene, yo creo que también tiene un valor, un plus más para la ciudad de Soria. La justicia da la razón al Estado. El Pazo de Meirás es suyo y, por tanto, la familia Franco tendrá que devolverlo. Según la sentencia, la donación del inmueble realizada en 1938 al dictador es nula y su familia no tiene derecho a indemnización por el mantenimiento de estos años. Situado en Sada, en La Coruña, este pazo es bien de interés cultural. La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en clubs de Burgos y Orense. Hay 7 personas detenidas, 2 de ellas en Burgos. Gerardo de Mateo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 7 personas pertenecientes a una organización criminal de origen colombiano que se dedicaba presuntamente a la explotación sexual de mujeres jóvenes que habían sido engañadas a viajar a España para una vida mejor, momento en el que contarían con una deuda cercana a 10.000 euros. La operación ha culminado con la detención de 7 personas pertenecientes a Burgos, dueñas en Palencia y de Logroño, y con la intervención de numerosos terminales informáticos y documentación relacionada con la explotación de dichas mujeres. Informamos que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha realizado una operación con éxito ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Ha habido un total de 7 detenidos en Logroño, Palencia, Dueñas y Burgos, y aquí hemos tenido dos detenidos uno en el Club de Alterne Zafiro, que tenía la residencia la chica allí, y otro en un domicilio particular. Y hoy, precisamente, el Partido Socialista ha pedido el cierre de estos clubs de alterne en la comunidad. Laura Zembranos, ha sido uno de los asuntos que ha centrado el Pleno junto a la ocupación ilegal de viviendas. Sí, han sido los 2 temas más polémicos de este pleno. El PSOE ha insistido en el cierre de los prostíbulos por una cuestión sanitaria, pero también por un tema ético. PP y Ciudadanos se escudan en que la abolición es competencia del Estado. Y también se ha hablado de ocupación ilegal de viviendas, que han aumentado en un 5% en lo que va de año, con 40 ocupaciones al día. Las Cortes han aprobado, eso sí, con la abstención de PSOE y Podemos, que los ocupas no puedan empadronarse en municipios donde se alojan en viviendas de manera irregular. Debate tenso sobre 2 temas de actualidad: la ocupación ilegal de viviendas y el posible cierre de los prostíbulos. Sobre el primero, Ciudadanos proponía más defensa para los propietarios. Resulta inaceptable que miles de familias se vean privadas de su hogar, sin poder recuperar aquello que les pertenece. Un problema que debe legislarse en el Congreso y en el que no hay acuerdo entre las fuerzas políticas. A los ocupas hay que sacarlos rápida y sin miramientos y en el mismo día. ¿Quieren solucionar el problema? Es muy fácil. Políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía. También el cierre de los prostíbulos, foco de contagio y con difícil rastreo. El PSOE reta a la Junta para que los clausure dentro de sus medidas. A la Junta de Castilla y León no le ha temblado el pulso para reducir aforos, cerrar el ocio nocturno, eliminar las extraescolares. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de cerrar estos antros de machismo y contagio que son los prostíbulos, la Junta de Castilla y León ha rehuido su responsabilidad. Mientras los populares recuerdan que la competencia de abolir la prostitución es del Estado. Lo que no fueron capaces de hacer en 98 días de estado de alarma con mando único, pretenden que sean las comunidades autónomas sin competencias y sin medios. Defienden que estos establecimientos tienen licencia legal de hotel, hostal o bar de copas. Por cierto, Laura, ayer en las Cortes saltaba la alarma. La cafetería del Parlamento ha tenido que cerrar porque uno de sus trabajadores había dado positivo. Sí, en el primer día de reapertura después del verano, uno de los trabajadores confirmó que se encontraba mal. No llegó a venir hasta la instalación, pero había estado en contacto en los preparativos previos con el resto de trabajadores los días anteriores. A todos ellos se les hizo un test rápido, todos dieron negativo, salvo uno de ellos. Hoy se les harán las PCRs para confirmar esos resultados. De momento, la cafetería permanece cerrada y a partir de mañana se les harán los test rápidos, eso sí, de forma voluntaria a todos los empleados y procuradores
procuradores de las Cortes. Serán de forma voluntaria hasta que se confirme si es positivo por PCR. Hoy el presidente de las Cortes, además, ha defendido que se haya celebrado la sesión plenaria porque dice que ninguno de los procuradores ha tenido contacto con el empleado afectado. Gracias, Laura. Primera reunión hoy de Pedro Sánchez con la oposición ha sido con Pablo Casado, líder del Partido Popular, con quien no se veía desde el mes de febrero. Sobre la mesa, lo más urgente, los presupuestos. Daniel de la Fuente, 2 horas ha durado esa reunión, pero sin ningún gran acuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, 2 horas ha durado una reunión en la que se han puesto sobre la mesa 10 puntos claves, 10 puntos muy importantes para ambas partes. Dice Pablo Casado que hay asuntos en los que todavía está muy lejano el acuerdo, por ejemplo, en la renovación de las instituciones públicas, sobre todo porque dice hay un vicepresidente en el Gobierno que no reconoce al rey actual, y también en el tema de los presupuestos, porque obviamente dice que no se han hecho los deberes y que se llega tarde. En lo que sí que ha habido atisbo de acuerdo es en la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica. En ese asunto proponen que sea independiente y que sea gobernada por un gobernador del Banco de España o una persona con amplia experiencia, y también en un plan estatal, en un plan nacional sobre la sanidad, porque dice que es un tema prioritario y que se tendrían que encerrar hasta lograr un acuerdo, y pone de ejemplo el Pacto de Toledo. Volviendo a esos presupuestos, el acuerdo está lejano y ahora la pelota, dice el líder de los populares, está en el tejado del Gobierno. No se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. En segundo lugar, porque no me ha contado nada. No conozco una sola línea de lo que pretenden hacer en esos presupuestos, ni de la información que tienen, ni de qué pueden meter como ingresos, qué pueden meter como gastos. Por tanto, no puede ser un trágala. En tercer lugar, porque el PP es la oposición, la lidera, la alternativa. Nunca en España la oposición ha apoyado unos presupuestos. Hoy comienza el juicio de los atentados contra la revista Charlie Hebdo en 2015. El tribunal evaluará a 14 acusados que se enfrentan a penas que pueden llegar a cadena perpetua. La revista publica un número especial con las caricaturas que desataron los ataques. ...21 compañías ofrecerán más de un centenar de funciones en la nueva edición de Titirimundi, que se celebrará en Segovia del 22 al 27 de septiembre. El festival pierde una de sus señas de identidad, los pases de calle, para celebrar todas sus actuaciones en 15 espacios cerrados donde poder garantizar la seguridad de artistas y público. Se pondrán a la venta 4.000 entradas. Una imagen totalmente diferente a la de años anteriores es la que ha ofrecido la Catedral de Palencia en el Día del Patrón de la ciudad. Con apenas público para cumplir con las medidas de seguridad, el obispo ha hecho una llamada a la esperanza en época de incertidumbre. También se ha recordado en esta misa, diferente a los sanitarios. Una misma adoración y gloria, y que con mascarilla, distancia y resto de medidas de seguridad, pero con la misma intensidad. Así vivió el público el regreso de Celtas Cortos a los escenarios de Palencia. Un concierto muy deseado que se retrasó por una lesión de Jesús Cifuente. En la Plaza de Toros sonaron las conocidas canciones de un grupo que ha firmado muchos de los himnos musicales de varias generaciones. Este que suena, Hay que volver. Nosotros volvemos con más información a las 8:30 de la tarde. Adiós. Dime en qué lugar del cuerpo te corro en los dedos. Dime en qué líos mentales andas metido. ¿Cómo son las mentiras que ya